Horas con 37 minutos. Saludamos al doctor Sebastián López. Él es académico, profesor de Derecho Constitucional. Doctor López, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo seguirá esta pulsación de fuerzas entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que además del capítulo de ayer tendrá otros en esta misma semana. Muy buenos días, querido Gustavo y Roxana. No sé si es que se me escucha bien. Muy bien, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar en este espacio, siempre gustoso de poder dialogar de los temas trascendentales en el país. Yo creo que lo que hemos visto el día de ayer es una muestra más de esta acción desesperada del Ejecutivo de llevar adelante unas leyes que tienen fuertes vicios de inconstitucionalidad. Yo creo que las preguntas de los jueces han desnudado evidentemente lo que ya advertíamos algunos constitucionalistas en el país. Y es que de entrada, Gustavo, desde el momento cero, estas leyes no pudieron haber sido calificadas como económicas urgentes y haberte tenido que regular un sinnúmero de materias y reformas a varios cuerpos legales. Como veíamos en la nota introductoria, el corazón de la norma, porque es que recordemos, se han impugnado ante la Corte Constitucional la ley de inteligencia, la ley de solidaridad, la ley de integridad pública, pero en relación con las audiencias públicas llevadas el día de ayer, lo que se cuestiona es cómo el Ejecutivo, a través de una ley, puede declarar un conflicto armado interno. Para quienes nos escuchan, esto tiene que estar absolutamente claro. La Constitución de la República establece como posibilidad respecto de la declaratoria del estado de excepción el conflicto armado interno. Pero esta es una norma de rango constitucional. No se puede, a través de una ley infraconstitucional, peor aún calificándola como económica urgente, que nada de económico urgente tiene, calificar un conflicto armado internacional. Es decir, este es un atajo institucional, un atajo a través de una norma inferior a la Constitución, para que el presidente de la República, cuando le convenga, pueda declarar sin control de constitucionalidad, porque esa es la clave, un conflicto armado internacional. Repito, solo la Constitución vía estado de excepción y previo un control de la Corte Constitucional puede declararse esta facultad por parte del presidente, pero no a través de una ley infraconstitucional, no a través de una ley secundaria, sin control de constitucionalidad, sin ningún tipo de observación. Y naturalmente, esto no ha pasado desapercibido para los jueces de la Corte Constitucional, que me parece de manera ágil advierten algunas preguntas que parecen indefendibles dentro del proyecto, dentro de la ley que se encuentra en vigencia por parte del Ejecutivo, pero que de alguna manera y de manera precisa han sido suspendidas a través de una medida cautelar. La pugna continuará, querido Gustavo. Fíjese que hoy ya hay ataques a la Corte. He visto algunas redes sociales indicando que por qué los jueces tienen que preguntarle a las partes, que eso ya constituye un activismo judicial. Y yo creo que la hoja de ruta está clara. Aquí se trata de buscar un enemigo y ese enemigo claramente en el diseño institucional, la piedra de toque del presidente y de los diferentes presidentes de la República en el marco institucional viene siendo la Corte Constitucional. Yo creo que eso está absolutamente claro y vamos a ver qué pasa más adelante con las otras diligencias de audiencia, porque esto continúa. Hay otras audiencias públicas fijadas y vamos a ver que en el espacio de la discusión jurídica, no en las marchas, no en las calles, sino en las cortes, cómo se defiende el presidente de la República, lo cual ha quedado absolutamente claro que es imposible defender lo indefendible. Ahora, doctor López, otra de las inquietudes que se ha planteado en esta audiencia y que pasa no solamente por esta ley de solidaridad, sino ocurre en prácticamente todas las últimas leyes, estas económicas urgentes que han llegado a la Asamblea Nacional y que han sido aprobadas, es la unidad de materia. Incluso los jueces de la Corte Constitucional han consultado precisamente a los abogados, tanto a la presidencia como de la Asamblea Nacional, este tema que ha generado sin duda alguna desde el punto de vista legal algunas preocupaciones al incorporar en estas leyes temas que nada tienen que ver con lo económico, mucho menos con lo económico urgente. Bien, esta pregunta es interesante, Rosana. Todos quienes nos escuchan tienen que saber
es una potestad del presidente de la República enviar para la discusión de la Asamblea Nacional proyectos de ley en materia económica urgente. Subrayo estos dos últimos términos, en materia económica urgente. Con esa calificación fueron enviadas por parte del presidente de la República la ley de solidaridad, la ley de integridad pública, fíjese usted, la ley de inteligencia y contrainteligencia. Yo he dicho de alguna manera que estos son eufemismos, porque, bueno, ¿quién no aprobaría una ley de solidaridad, una ley de integridad pública, una ley de inteligencia? Y digo son eufemismos porque ninguno de estos ha recibido el tratamiento que corresponde como ley económica urgente por parte del presidente de la República. ¿Qué es lo que ha pasado? Una vez que el presidente de la República envió con esta calificación, no hubo discusión parlamentaria y naturalmente no hubo discusión parlamentaria porque el presidente de la República tiene una mayoría en el seno de la Asamblea Nacional. Y naturalmente, una vez que se publican como leyes de la República, la Corte Constitucional suspende la vigencia temporal hasta que hemos tenido estas audiencias públicas y la Corte está absolutamente clara en cuál es el meollo de la discusión. Ninguno de los proyectos de ley, estimada Rosana, cumple el criterio de económico urgente. Más allá de que usted encuentre una que otra disposición relativa al tema de tributos en este tipo de normas, el sentido de la norma no atañe a una cuestión económica urgente. De manera que aquí se ha violado la Constitución y ha existido un bypass, para que se entienda claramente, a la Constitución de la República, tramitando algo como económico urgente cuando esto no lo es. Yo creo que la defensa de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional es un esfuerzo desesperado por sostener algo insostenible, porque es que no ha tenido esa calificación, no ha existido debate parlamentario y esto es absolutamente claro para los jueces, más allá de los otros cuestionamientos, Rosana, que existen en la ley de inteligencia, que existen en la ley de integridad pública. Fíjese usted, atento a la pregunta que me planteaba, se reformaron más de 20 cuerpos legales que pasan por el régimen de los servidores públicos, que pasan por la ley de contratación pública. ¿Se podría imaginar usted acaso que esto tiene que ver con un proyecto de ley económico urgente? Cuando el propio presidente de la República y la Asamblea Nacional han reconocido que acá lo que se pretende es luchar contra la delincuencia y naturalmente superar este estado de criminalidad que estamos viviendo. Y que yo entiendo, y que esto sea motivo de preocupación del primer mandatario y de todos los ecuatorianos es entendible, pero no podemos sortear la Constitución y estos proyectos de ley, claro que tienen que ser tratados, merecen una discusión, lo cual no ha existido en el caso concreto, pero tiene que haber una discusión parlamentaria en el orden regular que establece la Constitución de la República. Por eso es que a los poderes públicos, Rosana, siempre les va ajustando la Constitución y lo que buscan son nuevos marcos constitucionales. Yo decía en algún medio de comunicación, yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente no ha desaparecido como intención y que se encuentra como un telón de fondo en la hoja de ruta del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque una vez que la Corte Constitucional, la conclusión lógica es que estas normas son inconstitucionales y esa será la declaratoria de la Corte. Por lo tanto, estas normas serán expulsadas del ordenamiento jurídico y nuevamente, ¿quién será el culpable, Rosana? La Corte Constitucional. Frente a estas situaciones, yo creo que el presidente de la República lo que impulsará es un proyecto constituyente y esto me parece ser que es el ideal del presidente en el mediano plazo, ¿no? ¿Usted considera, doctor López, que efectivamente la Corte Constitucional va a desechar o a sentenciar que efectivamente estas normas, tal y como fueron concebidas y aprobadas, son inconstitucionales, no cumplen con la unidad de materia y que incluso algunos artículos de estas normas jurídicas podrían llevar a vulneraciones de derechos? Con esto quedarían ya sin efecto estas leyes. Dos cuestiones a tono con la consulta, Rosana. No sé si todos los oyentes han visto, digamos, cómo es que hay infiltraciones respecto de conversaciones de organizaciones ciudadanas, cómo ciertos cuerpos de inteligencia se han infiltrado. Y nótese que estas leyes bueno, lo permiten que acaba de pasar, Sebastián, perdón la interrupción, con el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa. Por supuesto, ¿no? Yo creo que esto debería llenarnos de preocupación a los ecuatorianos. Y nótese que, Rosana, a pesar de que se hace con fundamento en este tipo de leyes que
actualmente están suspendidas, pero paradójicamente se hace en fundamento de estas normas que se encuentran suspendidas por la Corte Constitucional. Yo creo que son estas algunas alarmas que van encendiendo la preocupación respecto de cuáles son los fines que persiguen estas normas del presidente de la República. Me parece que la conclusión lógica acá, porque es que no puede, a partir de lo que hemos visto en las audiencias públicas, no puede haber un cuestionamiento claro por parte de los presidentes, por parte del presidente y los jueces de la Corte, y una nula respuesta por parte de la defensa del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional. Yo creo que la consecuencia lógica es que la Corte llegará a estimar que estas normas son contrarias a la Constitución vigente. Lo que me preocupa, Rosana, es qué tiempo se demorará la Corte en adoptar esta decisión. Nótese que a pesar de que se encuentran suspendidas temporalmente, y esto es lo que le llevó en una respuesta visceral al Ejecutivo a plantear una marcha en contra de la Corte, lo cual, como un paréntesis, pasará como un acto reprochable a la historia de la democracia y la institucionalidad ecuatoriana, que un presidente llama a protestar en contra de la Corte. El espacio propio de discusión, lo han dicho algunos constitucionalistas, era la Corte Constitucional, pero ayer creo que quedaron debiendo las defensas del presidente de la República, entonces lo natural será una declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuándo llegue esa declaratoria? Es lo que preocupa. Afortunadamente están suspendidas temporalmente, pero esto no debe verse como una afrenta a la institucionalidad de la Corte para con el presidente. Ese es el rol natural de una Corte Constitucional en una democracia. No podemos equiparar los jueces ordinarios a los jueces de la Corte. No podemos generalizar que todos los jueces hacen mal su trabajo para presentar como una falacia de evidencia de que es necesario y que todos los jueces son corruptos. Yo creo que hay que tener la mesura, la tranquilidad necesaria como para ser conscientes de que existe un orden constitucional, de que hay una constitución, y naturalmente, fíjese, yo ayer les decía a los chicos en el aula de clase, bueno, si es que la constitución se justifique en esta vez y en esta otra vez no, bueno, yo creo que deberíamos eliminar la cátedra de Derecho Constitucional de las facultades de Derecho, cerrar la Constitución de la República y, bueno, cualquier autoridad pública podrá decir cualquier cosa en el Estado ecuatoriano. Ahora, efectivamente, como usted ya mencionó, doctor López, todo esto, esta posición de la Corte Constitucional, el admitir estas demandas, pero sobre todo el suspender algunos artículos, motivó algunas acciones por parte del Ejecutivo, de la misma Asamblea Nacional y respecto de la Corte. Tanto es así que ha llegado a plantearse y proponerse en la consulta popular que se viene ya mismo en pocos días más, la posibilidad de que los jueces constitucionales sean sujetos de juicio político. Esta situación podría poner en riesgo, sin duda alguna, la independencia de este máximo órgano de control constitucional, que lo que viene es precisamente a ponerle límites al poder. ¿Cuáles son los análisis de usted respecto de aquello? Esto también sería inconstitucional, y aquí nos preguntamos, ¿es la misma Corte, son los mismos jueces los que deben decidir sobre si es constitucional o no esta pregunta y esta posibilidad sobre todo? Yo creo que la ciudadanía y su audiencia tiene que estar clara en qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Primero, el presidente de la República ha enviado algunas preguntas que serían planteadas en una consulta popular. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? La Corte tiene que calificar cuál de los procedimientos corresponde. Acá, simplemente anotar algo puntual. La Corte no califica si es constitucional o no. Es decir, la Corte no le va a decir al presidente, esto no puede consultarlo, esto sí puede consultarlo. Lo que la Corte le dirá al presidente de la República, lo que usted plantea a través de su consulta popular tiene que ser tratado vía enmienda, vía reforma parcial o vía asamblea constituyente. La Corte ya tiene algunos pronunciamientos y la Corte ya ha definido cómo deben operar estas consultas y cuáles son los mecanismos de cambio que obedecen. En concreto, en lo que tiene que ver con el juicio político a los jueces de la Corte, sí, ciertamente la Corte tiene que calificar qué procedimiento tiene que darse para que eventualmente se consulte a la ciudadanía si los jueces de la más alta Corte tienen que ser sometidos a juicio político. Y aquí algunas cuestiones. Altamente preocupante, Rosana, que un juez constitucional sea sometido a juicio político. Yo entiendo que la ciudadanía desconozca esto y diga, es que
Si usted mira cuáles son las percepciones ciudadanas en torno a la justicia, verá que existen unos índices muy bajos respecto de la credibilidad respecto a la función judicial, pero hay que saber diferenciar lo que supone una corte constitucional dentro de una democracia. Acá no se está preguntando si le gusta cómo actúa el juez civil, el juez penal, el juez de tránsito. Acá lo que les están preguntando es si están de acuerdo con un juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Nótese que el juicio político, Rosana, obedece a criterios de oportunidad y conveniencia que tienen que ver con voluntades políticas. O sea que votos y decisiones políticas. ¿Será admisible, Rosana, a través de criterios de oportunidad y conveniencia, que son los criterios rectores de la doctrina sobre la pertinencia de un juicio político, resalto, es posible someter a un juzgamiento a unos jueces de la Corte? Y yo hacía otras reflexiones. Piense usted que esto no es casual. También se le va a preguntar a la ciudadanía si estamos de acuerdo en reducir el número de asambleístas. Piense usted, Rosana, que se reduce y la ciudadanía dice, sí, reduzcamos el número de asambleístas. Dicho sea de paso, me parece que el problema no pasa por cantidad, sino calidad. Pero vamos a pensar que se apruebe esa pregunta. Quiere decir que en un parlamento ya no de 151, sino de 77 asambleístas y con mayoría absoluta, es decir, ni siquiera mayoría calificada, es decir, 35, 38 voluntades, usted puede destituir a una Corte Constitucional. Entonces, nada es casual en este país. Se nos plantea si queremos juicio político a los jueces, pero paralelamente se nos plantea reducir el número de asambleístas. Si usted tiene una asamblea reducida y el número que se requiere para el juicio político, eventualmente en caso de que se admita el juicio político a los jueces, con 35 parlamentarios usted podrá destituir a una Corte Constitucional. Y esto es altamente cuestionable. Lesiona la independencia, lesiona el Estado de Derecho, desconoce el rol de una Corte Constitucional. Y simplemente nótese esto último, querida Rosana. En el diseño constitucional ecuatoriano, la Asamblea Legislativa es unicameral. Para quienes nos escuchan hay que decirlo claramente. No tenemos, como en otros sistemas, una Cámara Baja y una Cámara del Senado, es decir, dos cámaras dentro de la Asamblea Nacional. Acá es unicameral, tenemos asambleístas. Piense usted que en el sistema bicameral, porque acá se ha puesto como una falacia ejemplificativa, de que en otros sistemas sí existe el control político a los jueces. ¿Y por qué es que en Ecuador no existe? Este control político en otros sistemas viene dado por los parlamentos cuando existen sistemas bicamerales, es decir, una Cámara Baja y una Cámara del Senado. ¿Por qué, Rosana? Porque naturalmente existe independencia entre quien procesa un juicio político y quien juzga. Pero acá, 38 voluntades, eventualmente, si se aprueba la reducción del número de asambleístas, con una mayoría absoluta, ni siquiera mayorías reforzadas, mayorías calificadas, una asamblea unicameral procesará, acusará y ella misma será quien juzgará políticamente las decisiones de una Corte Constitucional. Y la cereza del pastel. En los anexos a la pregunta se plantea causales abiertas respecto de cómo serán procesados estos juicios políticos. Yo creo que la historia ecuatoriana ha dado buena cuenta de lo que no se debe hacer. Aquí estamos retrocediendo en la institucionalidad, en la democracia y en el Estado de Derecho, y estamos admitiendo que sea posible un juicio político a los jueces de la más alta corte. Bajo la Constitución del año 98, querida Rosana, varias veces el Tribunal Constitucional fue amenazado de destitución por decisiones que no les gustaban a los políticos. Yo creo que usted, Gustavo, todos quienes nos escuchan, yo, deseamos que cuando exista un conflicto institucional existan jueces independientes. Yo creo que eso estará lesionado una vez que se apruebe un juicio político a los jueces constitucionales, jueces de la más alta corte, porque los jueces constitucionales, Rosana, son los árbitros de la política. Acá se les está acusando por cumplir su trabajo. Esto es lamentable. Y aquí es justamente importante estas aclaraciones, doctor López, porque estas actuaciones del gobierno nacional, del propio presidente de la República a liderar una marcha hacia la Corte, se sustentan, uno, en el desconocimiento de qué es la Corte Constitucional, qué hacen los jueces constitucionales y cuál es su función, y la otra es en ese miedo que estamos viviendo los ecuatorianos y las ecuatorianas ante la inseguridad,
inseguridad, la narcodelincuencia, el miedo a que nuestros hijos sean violentados o víctimas de la violencia al salir de las escuelas, de que vacunen nuestros negocios, de los secuestros, de las extorsiones, en fin, porque si le escuchamos al presidente, si le escuchamos a la ministra de Gobierno, al titular de la Asamblea Nacional diciendo que nos están quitando la paz los jueces de la Corte Constitucional, e incluso hemos llegado a escuchar comentarios en el sentido de que la Corte está dejando libres a los delincuentes y que todo lo que está haciendo es para favorecer a los delincuentes. Bueno, primera cosa, la Corte Constitucional no libera delincuentes, no, o sea, creo que hay una distorsión en la información del Ejecutivo respecto de cuál es el rol de una Corte Constitucional. La Corte es el juez, es el árbitro de la política, por así decirlo. Por lo tanto, no debería preocuparnos que naturalmente tengamos estas tensiones institucionales, pero no al nivel al que hemos llegado, de manera burda, a encabezar una marcha en contra de la Corte, es decir, buscar culpables. Yo creo que el presidente de la República, y acá creo que todos estamos de acuerdo, esto tengo que decirlo en alta y clara voz, todos estamos de acuerdo en que la delincuencia nos ha desbordado a los ecuatorianos y que estamos preocupados por nuestros hijos y nuestras familias. Yo creo que todos estamos conscientes de eso. Y apoyaremos todas las medidas del presidente que se tiendan a hacer efectivas, digamos, para minimizar los actos delincuenciales en el país. Pero esto tiene que hacerse dentro del marco constitucional. Los derechos no es que son para los delincuentes, los derechos son para todos los ciudadanos. Y naturalmente no se puede desinformar a la ciudadanía indicando o desconociendo cuál es el rol de una corte. Yo creo que hay que tener mayor calidad de la información, mayor discusión. Estos espacios, Rosana, estos espacios sirven para eso, para que la ciudadanía se entere qué es lo que está pasando y que no asumamos simplemente un acto de ignorancia. Es necesario un juicio político y que todos los jueces son corruptos y que la justicia es de lo peor en este país. Yo creo que hay cosas positivas, hay mucho por mejorar, yo creo que tenemos mucho por hacer y en mucho pasa por la calidad de la información y la discusión pública que podamos tener de calidad los ecuatorianos. En estos poquitos minutos que nos quedan, doctor López, yo quisiera también tener sus criterios respecto de otro tema. ¿Cómo avanza el concurso para la renovación de los jueces del Consejo de la Judicatura? No se dio paso, la Comisión Técnica de Selección no dio paso a ninguna de las impugnaciones y el proceso continúa. Esto ha sido cuestionado, ha motivado la renuncia a continuar en el proceso de algunos integrantes que buscaban llegar al Consejo de la Judicatura. Una de las candidatas, Grijalva, dijo que se retiraba precisamente porque estaba en desacuerdo en cómo se estaba llevando a cabo esto. Y hay algunos cuestionamientos sobre si la Comisión Técnica de Selección era la llamada precisamente a dar paso o no a las impugnaciones o si debía ser el Pleno el que decida respecto de aquello. Aquí también vale algunos criterios legales suyos respecto de cómo se está llevando a cabo este proceso que ya viene arrastrando una serie de tropiezos e inconvenientes. Dos cuestiones también al hilo, querida Rosana. Uno, preocupa la demora respecto de la falta de designación de las más altas autoridades. Piense usted, vocales de Consejo de la Judicatura, piense el mismo concurso para fiscal general del Estado. Segundo, yo creo que las comisiones ciudadanas cumplen un rol específico, pero de ninguna manera pueden calificar y resolver sobre todo las impugnaciones de fondo que tienen que ver con los candidatos que participan. Y esto naturalmente hace que nuevamente en el ojo de la discusión pública se encuentre el Consejo de Participación Ciudadana, que dicho sea de paso, hoy también eventualmente se nos preguntará en consulta popular si queremos la eliminación de este Consejo. Bueno, yo creo que los ecuatorianos hemos visto con preocupación cómo este Consejo ni cumple un rol constitucional definido, pero fíjese usted, ahora, a tono con lo que usted me pregunta, vea cómo el Consejo le es funcional a los poderes de turno, porque ya tenemos entonces un Consejo de Participación Ciudadana maniatado, una comisión ciudadana funcionando respecto con intereses, digamos, particulares en la designación de ciertos nombres, tanto para el Consejo de la Judicatura como para la Fiscalía General del Estado. Y naturalmente, yo creo que todo esto tiene que pasarse y tenemos que repensar cuál debe ser la estructura y el diseño institucional. Los ecuatorianos nos pensamos concursos engorrosísimos y ahora en la consulta
Fíjese usted, se suma lo peor de los dos mundos. Va a pasar un concurso público, pero luego el concurso público va a estar sometida a una decisión política. Yo creo que necesitamos mayor discusión, como lo decía en su momento, querida Roxana, y cuestionar estas actuaciones que desdicen de la institucionalidad ecuatoriana. Bueno, queremos agradecerle, doctor López, por haber compartido con nosotros esta mañana. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por todo este espacio y este tiempo que le hemos dedicado a esta conversación. Ha sido el doctor Sebastián López, él es catedrático de la Universidad de La Sueya, experto en Derecho Constitucional.